candidato nacionalista Ollanta Humala, quien nos explica cuáles son los pilares de su propuesta. Nos decía que su idea para mantener la estabilidad y a la vez lograr más dinero era respetar de alguna manera lo que existe, pero mirar hacia los posibles contratos futuros y de esos obtener más dinero para el Estado. ¿Eso es más o menos el resumen? No, lo que nosotros señalamos es la política macroeconómica es una cosa y la estabilidad jurídica es otra. Cuando hablamos de política macroeconómica estamos hablando de los índices de, por ejemplo, del déficit fiscal, inflación, etcétera. Cuando hablamos de estabilidad jurídica es un tema de Estado de Derecho. Lo que nosotros hemos planteado siempre es que tenemos que mirar hacia adelante y obviamente todo lo que ha firmado el Estado lo vamos a respetar porque somos un gobierno serio. Si encontramos algo que daña el interés nacional, obviamente plantearemos renegociaciones. Como le explicaba, es como que usted tiene un crédito bancario, usted puede refinanciar, si tiene un problema de pago de créditos, puede refinanciar su crédito, va al banco y le reperfilan su deuda. Eso no es patear el tablero, ¿no? Entonces, eso es importante remarcarlo, ¿no? Eso que me dice tiene sentido. Además me explicaba en la pausa que si tiene más dinero, obviamente va a poder hacer más escuelas, hacer más hospitales y todo lo que tiene que ver, digamos, con lo que se puede comprar. Pero allí entra un segundo problema y una segunda duda que puede generar sus posibilidades de llevar esto a cabo, y es que en su intento anterior, que usted no pudo demostrar su propia capacidad porque usted no llegó a la presidencia, lo que nos dejó fue una bancada parlamentaria que verdaderamente no ha dejado muy bien parado al Partido Nacionalista, con sus excepciones, por supuesto. Hay parlamentarios que han hecho muy bien su trabajo, pero en general la sensación que dejó, y creo que usted no lo niega, que lo ha reconocido públicamente, es que muchos de sus allegados, es más, no solo dejaron de ser sus allegados, sino que se portaron muy mal. Y entonces uno piensa, este candidato nos propone tomar medidas, conseguir más dinero, pero este dinero se lo va a entregar ¿a quién? ¿Qué pasa con sus cuadros? ¿Qué pasa con los equipos nacionalistas? ¿Cómo garantizar, después de lo que hemos visto, que usted va a tener y va a poner a la gente eficiente y correcta que requiere el país para hacer las cosas? Ok, rápidamente voy a tocar algunos temitas antes de entrar a este tema. Nosotros proponemos una revolución educativa que resuelve el problema de los maestros, pero sobre todo el de los alumnos, con un programa de nutrición infantil, de desayuno, almuerzo en los colegios. Estamos planteando... Esa es la propuesta del fujimorismo también, ¿no? Esa es la propuesta del nacionalismo. ¿Se la copió el fujimorismo porque lo dijo Keiko también? No lo sé, no voy a entrar en ese tema de cosas. Curiosidad. Nosotros planteamos también un plan de desarrollo de infraestructura a nivel nacional, dándole énfasis a las vías férreas y a establecer una red de fibra óptica de banda ancha. Nosotros planteamos un nuevo sistema de macrorregiones transversales al país que permita integrar la selva, la sierra, la costa y que tengan su mar jurisdiccional. Nosotros planteamos darle un impulso muy especial al turismo que ahora genera 900 a 1 millón de empleos y subirlo a 2 millones de empleos que se puede hacer. Esto que me acaba de decir, y perdone que insista en mi pregunta, me lleva nuevamente a insistir en el tema de la gente, porque todo lo que usted me ha dicho, de alguna manera también lo proponen los otros. Infraestructura es Castañeda, los almuerzos y los desayunos lo ha dicho la señora Keiko, el turismo probablemente Mercedes Arao sabe mucho de ese tema porque ha estado en un ministerio vinculado a ese tema, y entonces me vuelve a dar la impresión de que lo importante será quién ejecute los planes, más que qué planes tengan, porque parece que todos son muy parecidos. Entonces ordenemos esto. Entonces estamos de acuerdo en que estas son ideas positivas en que van a mucha contribuir. Gente está de acuerdo, además. Y todo infraestructura, educación, todo bien, eso, claro. Usted me da la razón, nosotros representamos a la mayoría del país. La mayoría del país piensa eso, que eso es lo que se tiene que hacer. Y la mayoría de los candidatos proponen lo mismo. La segunda duda que usted tiene que plantea es ¿con qué personal? Porque en la bancada y quiénes van a manejar la plata. No lo dejaron muy bien. Claro. Los congresistas no manejan plata. Es el Ejecutivo, ellos legislan. Hay que aclarar eso al público. No por el tema que manejan plata, sino por el dominio que usted puede tener sobre su gente, ¿no? Está bien, esa es mi respuesta, ¿no? Entonces, los congresistas no manejan la plata, ellos legislan, no tienen iniciativa de gasto. Ahora, evidentemente hay un problema en el Congreso, que no solamente es del Partido Nacionalista, porque la bancada que se pasó totalmente al APRA, una vez que se definieron quién iba a ser el presidente del Perú, no fue el nacionalismo, fue UPP. Y la prueba es que esa bancada
como no tiene ideología, se ha tenido que desmembrar en una serie de microbancadas. El problema en el Congreso hay que resolverlo, es el cáncer del transfugismo. Eso tenemos que resolverlo y la mejor manera de resolverlo es con una reforma parlamentaria que restituya la propiedad del asiento parlamentario al elector y que le dé la posibilidad al partido a destituir al congresista que traiciona el programa por el cual ingresó al Congreso. Eso es darle la propiedad de la curul al partido, no al pueblo. Porque el pueblo lo entrega en realidad en el momento en que dé el voto, el pueblo entrega su poder. Y eso es teóricamente así, además. Y además es lo lógico, porque uno no lo puede estar ejerciendo, ¿no? Yo tengo que trabajar en lo mío, yo no me puedo estar preocupando de las leyes. Por eso le entrego mi poder y escojo a un parlamentario. Lo escojo mal, es una desgracia. Cuando hablamos de la propiedad, ¿no? Hablamos también del derecho a la revocatoria. El propietario puede revocar a un parlamentario. Eso es restituir la propiedad del asiento parlamentario. Entonces, yo creo que ese es el problema, porque lo que estamos viendo en este Congreso son, por ejemplo, 2 reos contumaces que no quieren ir a su lectura de sentencia. Una congresista, candidata a la presidencia, que no quiere ir al Ministerio Público. Entonces, todo eso tenemos pues que reordenar, porque el problema del Congreso no es solamente una determinada bancada. Yo creo que el transfugismo existe no de ahora, sino existe de antes. El problema es que no hay sanción que se pueda aplicar a los tránsfugas. Usted no puede revocar porque prácticamente el dueño del asiento parlamentario es el congresista. No es ni el partido político. Y además puede votar como quiera y eso es lo que le garantiza la ley. Y eso destruye la institucionalidad del Congreso. Entonces, ataquemos el problema del Congreso de fondo, no de la forma. Me ha hecho el análisis del tema del Congreso, pero mi pregunta no iba solo al Congreso. Mi pregunta iba a si usted tiene los cuadros suficientes a nivel nacional para ejecutar estos planes. Le respondo. En los cuales, además, está de acuerdo, como le digo, mucha gente. O sea, su plan ya no es... Y por eso yo comencé la entrevista de esa forma. Usted ya no es el diferente. Ahora usted se está pareciendo, y eso no tiene nada de malo, ¿ah? No es un ataque, a los otros candidatos también. En el fondo, si uno analiza lo que han dicho todos, no se distinguen mucho. Lo que los va a distinguir es quiénes son ellos, qué gente los acompaña y cómo van a hacer las cosas. Por eso insisto en mi pregunta, ¿qué gente lo acompaña usted ahora? Primero, ¿cómo va a garantizarnos que no lo van a traicionar como lo traicionaron sus congresistas? Es parte de una idea equivocada. No somos lo mismo y sí nos diferenciamos. Porque estos que están candidateando ya han sido gobierno y no han hecho lo que dicen que van a hacer. Porque están prometiendo por prometer. Y usted vea los discursos de cada uno y no lo han hecho. ¿Quién ha luchado frontalmente contra la corrupción? ¿Quién es el que realmente ha resuelto el problema de la educación en el país? Pero todos dicen que lo van a hacer. A eso me refiero con que todos se parecen en lo que dicen. Lo importante es lo que hacen. Esa es otra cosa, muy distinta. Entonces, también tiene que poner eso en el análisis, porque cuando usted dice todos se parecen, el público que esté escuchando creerá que todos estos son personas creíbles. Cuando Señor Humala, le he dicho que en la propuesta todos se parecen y por eso le pregunto, ¿en qué se va a distinguir usted? Pero por eso le estoy diciendo. ¿Cuáles son? ¿Quién está hablando, por ejemplo, de que el gas del lote 88 y el gas del lote 56 se quede en el territorio para el consumo interno? Como dice el contrato. En eso sí usted es el único. Bueno, ¿quién está hablando de retornar a la Constitución del 79 o cambiar la Constitución? Insiste en esa propuesta. Pero por supuesto, ¿quién lo está diciendo? Usted. ¿Quién está hablando de... ¿Le parece que eso es positivo, regresar a la Constitución? Si no, no lo diría, pues. Sí, no lo diría. En eso no ¿Quién cambia. está hablando de que el canon minero lo tienen que pagar las empresas mineras y no el Estado? Pero el canon lo pagan las empresas mineras, solo que algunas no lo pagan por el tema dígame cuál paga el canon minero. ¿Qué empresa paga canon minero? Bueno, sé que las grandes no lo pagan. Ninguno paga. Ninguna paga canon minero. O sea, hay que aclarar. Pero hay un canon que se reparte. Pero ese canon no lo paga la empresa, ese es impuesto a la renta. Pero el impuesto a la renta de la empresa, pues. No, el impuesto de la renta es del Estado, no de la empresa. Pero bueno, ya esa es la discusión. No, eso es de fondo, no es de forma. No podemos banalizar. El dinero original no es banalizar. El dinero original es el que sale de los impuestos de la empresa minera que los paga el Estado y el Estado los reparte. Lo quiere llamar regalía, eso es un tema de una entrevista mucho más larga que va a tener seguro en otro momento. Eso es fundamental porque no puede mezclarse lo que es canon con lo que es impuesto a la renta. Usted paga impuesto a la renta, pero usted no tiene por qué pagar canon porque usted no está haciendo una actividad no renovable. Las mineras, están haciendo una actividad no renovable, están extrayendo un oro que nos pertenece a todos los peruanos y no nos beneficiamos de eso, ni siquiera están pagando el canon. Ese es un tema de fondo. ¿Quiénes están dispuestos a plantear el impuesto a las sobreganancias cuando las haya?
Nosotros. Usted, sí. Entonces, pues, ¿cómo puede decir ahora, que somos lo mismo? Ahora, esa es una idea, estaba investigando eso, es una idea norteamericana antigua. Usted lo sacó de ahí. Nosotros no eso estamos... lo inventaron los estadounidenses en el año 80. Y se lo inventaron los marcianos, que lo hayan inventado, no hay problema. El tema es que se tiene que aplicar acá. Pero no es una cosa nacionalista, ¿no? O sea... No, nosotros no tenemos el complejo de Adán, que creemos que todo lo creamos. Nosotros... ¿Quién está hablando de lucha contra la corrupción? ¿Quién está planteando que el presidente de la República solo debe tener una nacionalidad? No me ha contestado, señor Humala. Lo que yo le estoy diciendo es que todos plantean, y le digo que todos se parecen en el que todos dicen que necesitamos infraestructura, todos dicen que necesitamos educación. Usted es el único que dice que se quiere quedar con el gas ya. Pero la diferencia, y no me contestó, no hables así. si tiene equipos, pero respóndame mi pregunta porque se nos acaba la entrevista. ¿Tiene equipos para garantizar un buen gobierno? Pero es que tengo que aclarar que no somos lo mismo. Si no, la gente va a creer que somos lo mismo y no somos lo mismo. Le estoy diciendo que no es que sean lo mismo, es que las propuestas se parecen, pero entre el dicho y el hecho... Le contesto, pues, es que nosotros hemos planteado el cómo. En segundo lugar, nosotros estamos hablando de un proyecto nacionalista. Nosotros sabemos que ningún partido político tiene todos los cuadros técnicos para administrar el país. Por eso es que los cuadros técnicos, una vez que llegan al gobierno, los gobiernos jalan, ¿no? Cada gobierno jala lo mejor de la intelectualidad y lo mejor de los profesionales, porque la tarea no la puede asumir solamente un partido político. Va a llamar independientes, entonces. Pero por supuesto, uno tiene que ser realista. No podemos fracasar en nuestro país. Y nosotros hablamos de un proyecto nacionalista. Hace un mes hemos planteado un programa de 10 puntos para hacer un acuerdo programático, no ideológico, con todos los que quieran realmente cambiar el país y no solamente lo que dicen de palabras el resto de candidatos. Somos la única fuerza política que ha planteado medidas concretas para luchar contra la corrupción. Ninguna otra fuerza lo puede hacer, porque todos están hasta el cuello con la corrupción. Entonces necesitamos darle confianza a la ciudadanía. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Bueno, le agradezco mucho esta primera entrevista. Probablemente van a haber muchas ocasiones más para conversar más profundamente y siempre es interesante conversar con usted. Gracias por haber estado. Gracias a usted, muchas gracias. Muy buenas noches. Regresamos.